Ya llegó Fernán Quiroz. Yo pensé que estaba en el móvil Fernán Quiroz. Me dicen, ya llegó Quiroz. Digo, ¿dónde? No, estaba en el móvil, no lo veo. Ahí está, el ministro de Salud de la ciudad. Voy a hacerle un elogio y ninguno más. Hay que llegar a 4 meses de cuarentena y ser una o las voces más creíbles de una pandemia. Se lo ha ganado Quiroz, Con que tanto no tenía archivo. tanta experiencia mediática. Cuando esto empezó, se la fue ganando la experiencia mediática. Y hay que decir que hoy está saliendo, iba a decir indemne, justo es la palabra, Sí. de una pandemia como ministro de Salud, que no es fácil. Ministro, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Único y último elogio. No. Fernán, ¿dónde estamos parados? Bueno, yo diría, hay que definir muy bien el terreno del cual vamos a hablar, ¿no? Yo creo que la ciudad de Buenos Aires, Sí, ciudad. la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de casos determinada por día que está muy estables, luego de algún pequeño movimiento que después del fin de semana largo, aquel de 4 días, uno mira los casos de todos los días, está muy estable, en una cantidad muy importante de casos, lo cual nos pone en una situación muy delicada por un lado, con cierta expectativa de madurez de curva por el otro. Las dos cosas son ciertas. Es importante o muy importante el mensaje a la gente es que esto ni se ha terminado ni se ha resuelto. Estamos en el momento más intenso de la actividad de casos de la curva, pero decididamente lo que vemos es una estabilización de los casos que, digamos, nos permite interpretar que no es tanto tiempo el que queda por delante, siempre y cuando seamos capaces de sostener las medidas que tenemos que sostener en este tiempo en particular, ¿no es cierto? Tu recomendación sanitaria al jefe de gobierno es que continúe el cronograma de apertura de actividades paulatino, escalonado que había. Yo te diría, al día de hoy, vamos a ver los casos hasta el fin de semana porque el informe de hoy habla sobre lo que ocurrió el fin de semana. Es decir, martes, miércoles y jueves son los datos que van a hablar sobre cómo está esta semana. De manera que cuando veamos esos datos te voy a hablar con más claridad, pero en principio yo diría las actividades que hemos agregado en estos últimos 10 días son las actividades más seguras de todas las que podríamos haber agregado. Con lo cual me parece que, visto lo que hemos visto hasta ahora, más las actividades que tenemos andando, eso parece muy seguro. De allí para adelante va a depender mucho de lo que veamos estos 3 días que Lo que vienen. está previsto de acá al viernes continúa el cronograma. Eso es lo que yo No diría. hubo modificaciones. Y ¿no? después el viernes se evaluará si continúa qué otro pasa? nuevo cronograma o qué pasa. Pablo. Fernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Anoche entrevisté en la radio a un infectólogo y hablé con otro y me dijo, estoy más preocupado por la conducta de parte, aclaro, parte de la sociedad los fines de semana que en la semana. Digo, pero en la semana hay más gente. Dice, sí, pero en la semana hay más protocolos, la gente es transportada a sus lugares de trabajo, estamos con todos los cuidados y fundamentalmente Palermo los fines de semana es un desastre. Gente que hace picnic, gente que toma café sin barbijo en la puerta y se ve en todas las redes sociales, gente que no cumple, que no circula. ¿No están preocupados por la gran cantidad de gente como vos sostenés que cree que pasamos una etapa y que estamos bien y que Bueno, con números altos arriba de 1000, por más que vos me digas, los números están estables, yo te digo, sí, los números están estables, Sí, pero pero están son muchos. altos. Pero son muchos, Sí. efectivamente comparto esa mirada. Ujú. Yo diría, sí, esto no tiene nada parecido a haber pasado. Ajá. Entonces la gente tiene que tener claro que los esfuerzos que podamos hacer en estos días son los esfuerzos que nos van a conducir a desandar más rápidamente. Si no somos capaces de mantener estos días las cosas que tenemos que mantener, la desandada o no va a ocurrir o va a ser muy lenta. Entonces el mensaje para todos es estamos en una etapa relativamente madura de la curva, pero necesariamente tenemos que sostener las medidas para que eso termine de madurar. Ujú. Ahora, dicho esto, yo te diría así, Pablo, nosotros ya hemos aprendido a esta altura, nosotros, la ciudadanía, todos hemos aprendido Sí. que hay escenarios que son relativamente seguros, que es el espacio público, y escenarios que son tremendamente peligrosos, que son los lugares pequeños y cerrados sin ventilación. Y luego hay un montón de cuestiones intermedias, ¿no? Claro, transporte, todo eso que hablamos Eso, tantas entonces veces. yo te diría, a mí lo único que yo estoy observando estos últimos 7 o 10 días, en base a las investigaciones epidemiológicas que hacemos sobre los que se han enfermado, Sí. que te cuentan cómo se enfermaron y además cuáles fueron sus contactos estrechos, con quiénes estuvieron los últimos 7 días, es que hay cierta tendencia a algunos encuentros en espacios cerrados. Que reuniones familiares, de Así amigos, es, eso. Efectivamente. Entonces, a mí me parece que es más interesante Coincido. poner al diálogo, al debate, más que al debate, porque aparte tampoco de acá vamos a salir buscando culpables, es poniendo al ámbito de la reflexión ciudadana Mm. que el espacio público es más seguro que el cerrado. Entonces nosotros hablamos todo sobre lo que vemos en la plaza y no hablamos sobre todo lo que Pasa cada en uno de las nosotros sabemos que casas. pasa. Claro. Entonces yo le pediría a la gente un esfuerzo, estamos digamos, en una etapa muy madura de la curva, un esfuerzo, que es
que hagan el mayor esfuerzo para cumplir lo que tenemos permitido en esta etapa. Y si por algún motivo necesita algún encuentro, el encuentro es de 6 de la tarde a 10 de la mañana, caminando, andando en bicicleta o corriendo a 2 metros de distancia en lo ancho con la persona que quieran dialogar. Pero que no se junten en los espacios cerrados. Vos estás hablando de... Es interesantísimo lo que te Sí. estás planteando. Vos estás hablando de un protocolo familiar. Que Yo- parecía estar sabido. O de amistad. O sea, si no te puedes juntar con tu tío a tomar No, porque- mate, nos juntamos No, a a ver, la no, noche no, lo que a está planteando caminar por Fernández Palermo y es charlamos. el banco Sí, el banco si es es el que lugar... no es Ojo, mal- porque cambia el eje de cómo se plantea la Es caminata. muy interesante o la esto. salida Ponete barbijo, mantenés 2 metros de ancho caminando. y caminá. Circulamos. No es lo que estaba recomendado, es mucho más recomendado que si no das más que lo invites a tu casa a cenar. Es una mirada realista, eso es lo que es. Más allá de lo que Es pienses como dándole algo un efectivo. cable a tierra a los O que sea, no están un pudiendo aguantar. primo que no viste y querés ver, vayan a caminar a la O sea, no es plaza cuestión a 2 metros de aeróbica distancia ni con barbijo deportiva, puesto. sino Sí. familiar. Nos Sobre encontramos todo- los tía, una- sobrino, o abuelo, un- primo, en o un 8 metros de padre- ancho, los 4 caminando, charlando diría- O sobre un la padre familia. o un abuelo que a lo mejor está hace Bueno, 4 meses abuelo- encerrado. No, claro, solo. Abuelo no, abuelo no. Y pero ¿y Ya. sabés lo que pasa? La depresión que hay en este momento bueno. en mucha Bueno, gente claro, mayor. está depresivo si se ¿a muere vos te el parece abuelo. algo Bueno, menor la pero- depresión? No, yo digo así, nosotros, digamos, el escenario ideal es que sigamos manteniendo toda la normativa que venimos diciendo, pero hay gente que no está pudiendo. Entonces hay que empezar a buscar mecanismos seguros. Claro. Y este es un mecanismo seguro. Ahora, para las personas mayores es un poquito más delicado, pero se pueden buscar algunas otras alternativas. Pero lo importante, el mensaje que yo quisiera dar es dialoguemos y reflexionemos sobre que a cenar, a pasar una tarde, a un asado, a un encuentro de amigos, familiares o vecinos, adentro de un lugar, es lo menos recomendable que podemos hacer. Y yo ya sé que estamos todos necesitando encontrarnos, pero tratemos de buscar alternativas más seguras. Ministro, cuando usted dice que la curva está madura, yo entiendo, corríjame si estoy equivocado, que tiene un nivel parejo ya el número de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, que es un número alto de cualquier manera diario, pero es un número parejo que da la sensación que no va a seguir subiendo, sino que estará algunas semanas así y empezará a bajar. Si no cambiamos la conducta social, ¿no es cierto? Si no cambiamos la Claro. conducta social, sí, claro. Bueno, si todos comienzan a hacer asados y reuniones familiares, probablemente volvamos a una etapa donde la curva asciende Esa. de manera proporcional. Ojalá se entienda el mensaje. Pero no parece estar ocurriendo lo mismo en la zona del GBA, en la primera sección electoral, en la zona más cercana, además, a la capital federal, que parece estar hasta retrasado entre 3 semanas y un mes con esa curva. Teniendo en cuenta que el AMBA, ustedes siempre dijeron que era la misma, el mismo territorio, ¿es posible que la Ciudad de Buenos Aires flexibilice a partir del 3 de agosto determinadas cuestiones, teniendo en cuenta que la curva no está madura todavía en la zona del Gran Buenos Aires? Bueno, tocaste muchos aspectos interesantes para analizar, Gustavo. Lo primero, esta es una enfermedad de territorio, es una enfermedad de ciudades, no es una enfermedad de países. Mucha gente que compara estadísticas de países yo creo que se equivoca. Esto es una enfermedad que hay que mirarla por ciudades. Ujú. Y cuando uno mira la ciudad con precisión, como yo hago al menos con la Ciudad de Buenos Aires, encontrás que ni siquiera es de ciudades, sino que es de barrios. Tiene un comportamiento muy barrial esta enfermedad. Y naturalmente la curva de la ciudad en general, pero en particular los barrios más vulnerables, que son los primeros que picaron en punta, ¿no es cierto?, tiene una evolución, una madurez, como bien decís vos, y naturalmente el conurbano bonaerense va varias semanas detrás de esa madurez de la Ciudad de Buenos Aires porque ha ido siempre más lento y más tardío. Y por supuesto que la otra cosa que hay que decir, el interior del país también. El interior del país va a evolucionar algunas curvas, no sabemos qué ciudades, pero es natural que eso ocurra, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no es cierto? Entonces, dicho todo esto, que es una enfermedad barrial de ciudad y luego que evoluciona en diferentes ciudades, nosotros discutimos desde el primer día que el AMBA requiere una estrategia común y una política común. Y hemos hecho todos los esfuerzos, tanto las autoridades de la provincia, los de la ciudad como de la nación, por tener esa mirada común. Nos reunimos sistemáticamente, analizamos los datos, compartimos la estrategia. Ahora, siempre dijimos que esa estrategia puesta en las medidas concretas, en cada lugar se aplican las medidas que corresponden por la historicidad, por la cultura, por las condiciones y por la situación local. Y eso es lo que venimos haciendo hasta el día de hoy y seguro que lo vamos a seguir haciendo, acordando entre todos qué tiene que hacer cada uno. Eso es lo que yo espero que pase esta próxima semana, como lo hemos venido haciendo hace 4 meses, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, perdón que le haga una repregunta. Sí, claro. Ya te dejo, digo. Supongamos que ustedes habilitan el servicio doméstico porque está dentro de las fases. Uno supone que va a ser solamente con gente capital. que trabaje Con viviendo en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo te diría- Esas serían las medidas que diferenciaría con el Gran Buenos Aires, que todavía no llegó a esa curva de maduración. Primero, no tenemos ninguna decisión tomada de habilitar ninguna otra cosa. Estamos, como yo les conté, al día de hoy lo único que sabemos es que con este estadio Claro. estamos cómodos. Ujú. Y cuando llegue, si es que llega ese momento de debatir alguna cuestión, esa discusión va a ser incluyendo el debate con la provincia de cómo lo tenemos que hacer. Así como se ha hecho con los negocios de cercanía y la provincia ha hecho con la industria. Cuando cada uno de nosotros decidió por dónde caminar el agregado de actividades, siempre nos dialogamos de cómo lo íbamos a hacer en conjunto. Y seguramente vamos a seguir así. Claro, Dos y cosas. después Primero, saber si este protocolo que estabas diciendo, que me pareció muy importante lo que decías respecto de la gente que ya no aguanta más y indefectiblemente se están viendo, es un hecho. Si van a hacer algo formal, digamos, una recomendación formal a la gente respecto de esta posibilidad, más allá de que el Consejo siga haciendo que no lo hagan, pero digo, el que lo haga de tal y tal manera, lo van a hacer formalmente. Y por otro lado, porque traigo los juntos, si no, no me van a dejar de preguntar. Y por otro lado, saber con qué número ustedes de casos en varios días, de acá al viernes, se sentirían más cómodos abriendo un poco más la cuarentena. Nosotros siempre dijimos que las estrategias tienen que ver con el número de casos, que son muy altos, la velocidad de crecimiento, que está muy tranquila, la cantidad de camas de terapia intensiva que nos quedan, y el humor social. Tratando de representar el humor social, lo que la ciudadanía puede convenir con nosotros que estamos de acuerdo en hacer en conjunto. Siempre es una ciudadanía heterogénea con miradas muy diversas, ¿no? Pero esos puntos de unión de la ciudadanía en cómo conducirnos en la cuarentena. De manera que decididamente nosotros en la próxima propuesta seguramente vamos a hacer alguna propuesta a la ciudadanía que sea factible de ser conducida y llevada adelante en lo que la ciudadanía en este momento es capaz de hacer. Seguramente eso va a ser así. No sé si va a ser lo que acabo de decir, porque lo que dije fue espontáneo y fue una idea en el aire, pero seguramente va a haber políticas orientadas a lo que la ciudadanía está pasando, va a estar pasando en las próximas semanas. temas que tienen que ver con los cuidados. Habrás notado, perdón, Fernán, que no tenemos vaso. Tiene que ver con Sí. no... Así que habilitados todos a tomar de la botella. Habrás Sí, sí, notado sí. Podemos que tomar, todos ¿no? tenemos, bueno, Yo ya había empezado. habilitado todos a tomar de la Después las botella. porque recargamos y tiene que ver hacemos con- sorteo a ver quién le toca la botella a quién. No, mentira, no. Diego. Son descartables, ¿no? Yo estaba leyendo un informe hoy de salud que me llamó la atención el número. Quería compartirlo con ustedes y con todos los televidentes, con usted. Porque no hablamos de responsabilidad, están laburando en conjunto, ciudad y provincia. Todos quieren lo mejor, de eso no hay dudas. No hablamos de responsabilidad, sino de sensaciones o de urgencias. Parece que quien está más cerca de volver a la fase 1 es provincia y que ciudad se lo nota como más holgado. Sin embargo, los números, Ciudad de Buenos Aires, a hoy, el promedio cada 100.000 habitantes es de 1.755,3. Provincia de Buenos Aires, 540,9. Después está Chaco, 276. Río Negro, 210. Tierra del Fuego. En ese orden, pensé que Jujuy estaba peor y está en realidad mucho más abajo. Triplica Ciudad de Buenos Aires a la provincia y sin embargo la sensación es distinta. ¿Esto significa que con este número están en igualdad de condiciones para volver a una supuesta fase 1 si siguen con estos números? Yo ¿Te te diría, sorprende Diego, este 1755? No, yo te diría, Diego, hay que saber entender los indicadores que representan y saber para qué hay que utilizarlos. Y además en qué momento medirlo. Digamos, el indicador número de enfermos por cada 100.000 es un indicador de magnitud de la distribución de la enfermedad en una sociedad. Para cualquier enfermedad, y en esta también. Y para poder entender ese indicador y hacer comparabilidad sobre lo que vos estás buscando, saber cuánto impactó una enfermedad en una comunidad determinada. Esta es una enfermedad que golpea en las grandes ciudades, con lo cual es natural que el área metropolitana esté golpeada y va a ser aún más golpeada. Coincido, pero por eso digo las restricciones. Si hay tanta gente positividad, es como que hay que cerrar para que no se siga... Pero es que yo te diría así, ese no es un buen indicador para tomarlo en la mitad de una curva. ¿Entendés? La curva de la Ciudad de Buenos Aires va delante de la provincia, yo te lo contaba hace un ratito. Eso quiere decir que está más madura, es decir, que ya está más pronta a empezar a descender. Con lo cual, una curva que ya prácticamente enfermó a buena parte de lo que iba a enfermar, estás comparando con una curva que está ascendiendo y por enfermar más adelante. Entonces no es un buen indicador para comparar curvas, es un buen indicador para entender cuánto impactó. Cuando terminemos las dos curvas, la de la provincia y de la ciudad, vas a poder ver ese indicador y comprender cuánto pegó en cada lado. Pero al día de hoy no es una buena manera de comparar. Para tomar decisiones no sirve esa decididamente no, decididamente no. Yo pensé que Débora. Ah.
¿Qué tal, ministro Quirós? Le quería hacer una pregunta de índole un poco más política. Quedan pocos días para que se tome la decisión respecto de la nueva fase. ¿Cuáles son las reuniones previstas de los responsables del área, en su caso salud, y de las máximas autoridades políticas, Miércoles. Rodríguez Larreta, el presidente y Kicillof? ¿Y qué están evaluando en cada una de las áreas, ¿no? Capital, provincia y, bueno, un poco nación haciendo de árbitro entre las dos posiciones. Bueno, lo primero que hacemos siempre, Débora, es dialogar con nación y provincia en hacer un diagnóstico común de cómo estamos. Porque nuevamente, digamos, estamos ¿Y juntos. hay un diagnóstico común o hay posiciones? Siempre lo hacemos, siempre. Todavía no hicimos las reuniones de los ministerios de salud, seguramente la haremos en estos días. Pero lo primero que hacemos es un encuentro, compartimos los datos que tenemos y reflexionamos juntos sobre cómo estamos en cada una de las jurisdicciones, cómo estamos en conjunto. Sobre un diagnóstico común, que siempre llegamos a un buen diagnóstico común, nunca nos ha pasado que tengamos miradas diferentes de lo que estamos observando. Rápidamente analizamos qué oportunidades tenemos de agregar o desagregar. Por supuesto que analizamos oportunidades que luego deciden las autoridades, no nosotros, pero las analizamos. Y nos ponemos de acuerdo si fuera la oportunidad de agregar o desagregar algo, cuál sería la forma y cómo necesitaría el otra parte del conjunto que se haga de tal manera de hacer juego con la estrategia que hay de cada lado. Con lo cual, ese es un camino, lo hemos hecho ya, creo yo, 8 o 10 veces. Y es un camino que siempre funciona bien. De manera que ese va a ser el camino que vamos a recorrer en términos técnicos sanitarios. Luego nosotros le acercamos esa información a los equipos de cada uno nuestro y luego los jefes de gobierno y el presidente se reúnen y toman las decisiones. Ese camino se empieza a andar mañana. Tengo una pregunta para hacerle, pero no se la voy a hacer porque Fernán ya tiene experiencia mediática. ¿Qué haría él si fuera el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires? Pero no se la voy a decir, no, yo soy el de la ciudad, así que ni te la hago. Ya está preparado para todo tipo de preguntas y respuestas. Lo que sí ¿Qué haría si fuera el ministro de la provincia? Pero lo que sí te diría, en parte también porque hablábamos con Diego, es... A mí me parece que comparar jurisdicciones en términos de... No, por eso. No funciona. Te quiero sacar un minuto de ciudad y ¿qué harías Hablaría si con el de estuvieses ciudad. en provincia? Hablarías con el de ciudad. Listo. Regato, te ayudó Pilota. Sí. Gracias. Ministro, vos preguntas bien puntuales respecto de las personas que trabajan en hogares, empleados o empleadas domésticas, que vivan en la ciudad. Se prevé que reanuden sus actividades y también respecto de los clubes deportivos que están al aire libre, así como las plazas se abrieron y no pasa nada, también está la posibilidad de abrir los clubes, que hay tantos en esta ciudad. Bueno, Renato, vos sabés que el jefe de gobierno presentó un plan de 6 etapas y cada una de esas cosas que estás observando están entre la etapa 2 y 3, si mal no recuerdo. De manera que seguro que están incluidas dentro del plan de apertura de la ciudad. Lo que sí, solamente la primera etapa tiene fecha, que es la que estamos circulando ahora. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta va a depender mucho de lo que veamos martes, miércoles y jueves como datos de la ciudad y también de lo que podamos encontrar como mirada común con la provincia y con la nación. Así que al día de hoy no te lo puedo contestar con precisión. Va a depender mucho de los datos para jueves o viernes. Bien, hay un spot, no sé si lo pudiste ver ayer, del Día del Abuelo. Divino. Que un poco va con lo que vos comentaste. Me quiero agarrar de eso que vos dijiste. Veamos este video, que la verdad es una campaña, entiendo, de Cruz Roja. Ah, de la Cruz Roja Argentina. Sí. De la Cruz Roja. Exacto. Que está bueno porque es recordar el día, ¿no? El Día del Abuelo, pero al mismo tiempo cuidarse. Concientizar. Y quiero, a partir de este video, vamos a compartirlo, volver sobre eso que Fernán dijo, que me parece novedoso, que es si te tenés que reunir con un amigo, con un primo, con un hermano, hacerlo en una plaza a 2 metros y con barbijo. Veamos el video, que la verdad, muy buen video. Soy Aide. Soy Ricardo. Soy Cristina y hoy cumplo 70 años. Mi mayor deseo Es que vos cumplas y uses siempre el barbijo. Es que vos cumplas y siempre mantengas la distancia social. lavarte las manos. Que no circules por la calle si no es imprescindible. De esa manera podré ver rápido a mi familia. Y podré ver a mis nietos. Y nosotros podemos seguir cumpliendo. Yo puedo seguir cumpliéndolo. Nosotros seguiremos cumpliendo.
Claro, porque el Buen nosotros mensaje. seguir cumpliendo tiene que ver con Ah. cumplir años, pero cumplir también con las normas, ¿no? ¿Cómo sería, qué llamamos? ¿Protocolo familiar abierto? ¿Qué nombre le Primero ponemos? es una pieza maravillosa, Sí. ¿no? Sí. Porque llama además a la reflexión, a nuestros mayores, que son los sabios de la sociedad, que nos dan un mensaje bien claro. Pero yo insisto en lo que dije al principio, es lo que, digamos, de ninguna manera ir a un lugar abierto a quedarse, ¿no es cierto? Estamos hablando de salir, De caminar, a 2 metros y circular. caminar. Circular. Ahora, Bien. ministro. Hay otro video, perdóname, Gus, hay sí. otro video. ¿Quién firma el video del médico sin barbijo? Supongo que es un video de Nación. Sí. No, es una imagen que se compra en un banco de imágenes, Fabián. ¿Pero y de quién es el video completo? Me parece que de Nación. Nación, es de Naciones. Nación. Yo vi el de Nación, A ver, vi hablando de este. videos, no sé si lo vieron, Sí, estamos es un hablando del mismo de video. Nación. Sí, es un video Que apela también. parte de una idea, me parece, Ah. yo lo vi original de las Islas Canarias. Sí, el de Canarias, que es durísimo. Que es es durísimo. Es el festejo de un cumpleaños de un abuelo. Que y termina el regalo en terapia termina siendo un intensiva. respirador. Termina en un respirador. Sí. Acá lo hicieron y se olvidaron de ponerle, como dice Débora, en un banco de imagen pusieron un médico sin barbijo. Claro. Ah, Fue Pasa- un final pasa. fallido, digamos, porque compraron, vos, digamos, cuando tenés que hacer algún tipo de video, podés comprar en un banco de imágenes, no sé, necesitas un Claro. señor que tropiece en la calle. Sí, pero podés un médico poner que con te está aplicando barbijo. una inyección. Son pocas letras. Claro, y Ponés con cometieron el barbijo y error compras. de ¿no? comprar una imagen de un médico pre-pandemia. No pegamos digamos, un una médico con que no Ginés. estaba con el atuendo correspondiente. No pegamos yo, una. más Ministro, allá, más allá a ver, del a ver, error, Gustavo. creo. No, le quería hacer una consulta sobre el tema de las camas de terapia intensiva, porque me sorprendió mucho. A ver, las cifras que da Ciudad del sistema público y del sistema privado, si bien por informe ustedes siempre manifiestan el sistema público, ronda entre sistema público y sistema privado alrededor del 70%. Ahí tenemos. Ahí las tenemos. Pero el sábado, hablando con nosotros, la titular del PAMI, Luana Volnovich, dijo que cada vez que ella necesitaba una cama para algún abuelo del PAMI, tenía que llevarlo a provincia, porque en Capital no había más camas. ¿Cómo se entiende el 70% que informa el gobierno de la ciudad con la manifestación de la titular del PAMI? Bueno, en realidad no la escuché a ella, no conozco bien lo que está ocurriendo con la obra social del PAMI, porque cada obra social tiene sus efectores. Ella tiene efectores propios y otros contratados. De manera que no conozco bien la red de efectores que tiene. Sí, un tercio de su cobertura lo tiene con el efector público. Y ahí tiene camas abiertas para ese tercio. Son 130.000 personas que capitan en su sector público. No conozco bien las otras 230.000 o 40.000 que tienen, cómo están con los efectores propios y contratados y qué dificultad tiene. Eso habría que preguntárselo a ella. Porque Pero tenemos disponibilidad, digo, porque siempre sobrevuela, soy sincero, sobrevuela la idea de, che, ¿habrá estas camas? Porque uno a veces habla con determinados médicos o directores de hospitales y te dice, mira, nosotros estamos al borde, quizás hay otro que esté mejor. Y sí, claro. Y ahí se compone. Porque los datos son los promedios, ¿no? Claro, es la injusticia de los promedios. Pero en promedio ciudad está bien. Mirá, yo te digo los datos de hoy a la tarde, digamos. La ciudad tiene dedicado 450 camas de terapia intensiva. Teníamos 400, la semana pasada agregamos 50 más. 450 camas de terapia intensiva. Tenemos de hoy a la tarde 284 camas ocupadas. Estamos entonces con margen. Hemos descendido un poquito en la ocupación de camas de ayer para hoy y hemos agregado 50 camas nuevas. ¿Y el sector privado está en qué número? 78% de hace una hora. El corte es 78% de ocupación. Te repitamos, Fernán. Sector público, 60, 61, habría que hacer la cuenta 61. exacta. Y sector privado, 78%. 78% de hoy a la tarde. Pregunta, siempre hablando de camas de terapia intensivas. Totales. O de COVID. No, del subsector público es puro camas COVID. Ah. Del O sea, sector 60% privado, de las COVID. de las 450 camas Sí. COVID, tenemos esas camas que te dije ocupadas. Es el 60%. Y en el caso de los privados, esto era Es total. completo, es camas totales. Fernán, comparado con el 27 de julio del 2019, ¿ha mirado el dato de cómo por estaban las supuesto. terapias? A esta altura las terapias están todas ocupadas. Sin COVID, te digo, ¿eh? Pero es una comparación un poco odiosa, porque digamos, algunos dicen, no, bueno, pero cualquier invierno sabemos que ninguna terapia tiene ninguna cama. Eso digo yo. Y eso pasa todos los inviernos. Siempre, claro. Pero es una comparación odiosa porque esta enfermedad lo que tiene es que a lo mejor tiene un crecimiento muy rápido. Claro. Entonces Y siempre te tiene que tener un engaña. resto. Te mete 15, Exacto. 20 días adentro. Exactamente. Cefe quería preguntar algo más, creo. Sí, yo también. Ministro,
al respecto sobre la ocupación de camas y los contagios. Eso incluye también a personas que no residen acá en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que me explicara cómo es eso. Es decir, uno puede elegir dónde ir a hacerse el examen. Si viene de Gran Buenos Aires, puede hacerlo acá. O si yo que vivo acá puedo ir a Gran Buenos Aires. Bueno, ese es el tema que tienen los privados particularmente, se refirió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay muchos sistemas de cobertura, ya sean obras sociales o sobre todo los prepagos, que tienen una cantidad de asociados que viven en el conurbano bonaerense, pero que tienen la expectativa siempre de usar el efector porteño de cierto prestigio y visibilidad pública, con lo cual pasa que en el sector privado tienen un porcentaje que no es menor. La vez que hace unos días, cuando lo miré, era un poco más de 30% de personas que viven en el conurbano bonaerense. Y eso es la lógica habitual del sector privado, funciona de esa manera. El sector público, nosotros habitualmente tenemos un 30% internados también de personas de bonaerenses. En este momento el porcentaje es un poquito menor, pero digamos, eso es habitual. Entre la ciudad y la provincia hay mucho compartir efectores sanitarios. Débora, la última. Sí, la última. Ministro, un poco para llevar, porque a veces hay mucho alarmismo, ¿no? Con los datos que a todos nos aterran, ¿no? De contagios de días, de muertos. Cuando hablamos de la liberación de ocupación de camas, que usted recién decía, estamos mejor, bajó, subió. Todo aquel paciente COVID que llega a terapia intensiva, digamos, ¿en qué porcentaje de recuperación? Porque muchas veces se habla de que la liberación de camas es producto de, lamentablemente, fallecimientos. Pero ¿hay pacientes COVID que llegan a la terapia intensiva y se recuperan? Por supuesto, Débora, la mayoría. La tasa de mortalidad de nuestra terapia intensiva es menor del 40%, con lo cual la mayoría de las personas que van a terapias se recuperan bien, Débora, a veces con una estadía un poco prolongada, pero se recuperan la mayoría, ¿sabes? Yo sé que no es Copperfield, pero... Está bueno eso darlo, porque a veces cuando decimos hay menos ocupación de camas, se liberaron, siempre lo asociamos a la lista diaria, lamentablemente, de fallecidos, y muchas veces no, se debe en su mayoría a recuperación de ese paciente. Así es, la mayoría se recuperan. La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Fernán, gracias. No, por favor. Queda una pregunta, pero Luis Cámara nos enseñó que hay preguntas que se responden después de la pandemia. Ah, muy bien. Una, no como ministro, sino con el conocimiento que tenés ya de todo esto. ¿Por qué, gracias a Dios, cada vez que lo digo toco madera, vaya, nuestro índice de letalidad es tan bajo? Yo te diría así. Si podés contestarla ahora o me decís, preguntámelo dentro de 6 meses. No, yo te diría un par de cosas que sabemos ahora. Sí. Lo primero que sabemos que, por supuesto, que el índice de letalidad en los países que entramos más tardíamente en la pandemia es mejor porque tenemos más conocimiento y experiencias, no solamente de medicamentos, sino modalidades de atención de los pacientes. Lo segundo es que, digamos, es importante saber, por el mismo motivo que le decía a Diego, que hay indicadores que hay que saber dónde medirlos y cómo verlos. El índice de letalidad se mide después de la curva, no en el medio de la curva, no representa la realidad. Porque vos tenés una curva de nuevos casos que va primero y una curva de fallecidos que va después. Entonces, si vos mirás los fallecidos en esta primera curva, la curva de fallecidos está acá abajo. Y luego que los casos bajan, la curva de fallecidos sigue subiendo porque son los pacientes crónicamente enfermos. Buen punto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Italia, si mal no recuerdo, empezó a bajar la curva con un índice de letalidad de 8 y terminó con un índice de 15. Con lo cual, o de 13. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con entender que este número es la letalidad real de la Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires. Es probable que nuestra letalidad aumente en la última parte, como consecuencia de un montón de personas que han quedado muy enfermas y siguen siendo atendidas, pero en algún momento podrían fallecer. Interesante el tema. O sea que tiene razón Cámara, hay que esperar. Sí, probablemente el número esté más entre 3 y 3 y algo que en 2. Muy interesante lo que decís que va a subir. Gracias, Fernán. Por favor. La novedad